Más conectados que nunca. Afrontemos los retos con optimismo. Hoy por hoy, debemos estar más presentes y más conectados que nunca. Es por eso que mejoramos nuestra tecnología educativa y aplicamos un modelo híbrido flexible, proporcionándote diferentes plataformas que facilitarán tu proceso de aprendizaje. Es momento de estar más cerca a través de la tecnología y ser más innovadores que nunca. Más conectados que nunca. Afrontemos los retos con optimismo. Hoy por hoy, debemos estar más presentes y más conectados que nunca. Es por eso que mejoramos nuestra tecnología educativa y aplicamos un modelo híbrido flexible, proporcionándote diferentes plataformas que facilitarán tu proceso de aprendizaje. Es momento de estar más cerca a través de la tecnología y ser más innovadores que nunca. Más conectados que... Afrontemos los retos con optimismo. Hoy por hoy, debemos estar más presentes y más conectados que nunca. Es por eso que mejoramos nuestra tecnología educativa y aplicamos un modelo híbrido flexible, proporcionándote diferentes plataformas que facilitarán tu proceso de aprendizaje. Es momento de estar más cerca a través de la tecnología y ser más innovadores que nunca. Más conectados que nunca. Tener en esta tarde a Juan Velázquez. Con esto les damos la más cordial bienvenida a nombre de la Facultad de Derecho de la UNIVA Querétaro y del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Como les comentaba, el Día del Abogado, emblemático, un día con una gran tradición histórica, y en esta ocasión tenemos el gusto de hacer algunos reconocimientos a juristas destacados y, por supuesto, la participación de nuestro invitado. Mira, él es el papá de Sergio. Muy buenas tardes. Doctor, se apagó su micrófono. Sí, perdón. Entonces, como les comentaba, una disculpa. A nombre de la Facultad de Derecho de UNIVA Querétaro y del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, les damos la más cordial bienvenida en este evento emblemático del Día del Abogado. Les cedo el uso de la voz para las palabras de bienvenida a la maestra Marcela Aldrete, que nos dirigirá unas palabras. Adelante, maestra, por favor, si es tan amable. No se escucha, maestra. Creo que está apagado su micrófono. Pues muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto a nuestra comunidad universitaria de UNIVA Plantel Querétaro, a la jefatura académica, a nuestro subdirector académico, a nuestros maestros, alumnos, administrativos y público en general que nos acompañan. Felicitamos a cada uno de ustedes en el Día del Abogado, a quienes hacen vida la justicia a través del derecho, dando a cada quien lo que corresponda. UNIVA Plantel Querétaro, a través de la Coordinación de Derechos representada por el maestro Francisco Cuellar Cabrero, quien hace posible esta magna conferencia Justicia Penal Acusatoria en México.
tema de gran trascendencia para formar a los futuros representantes de la ley. Agradecemos al doctor Sergio Orellano Rabiela, presidente del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, quien nos brinda todas las facilidades para hacer posible este magno evento. Con admiración y respeto al destacado ponente doctor Juan Velázquez, connotado abogado penalista. Doctor Velázquez, es un honor para UNIVA contar con su valiosa participación y su generosidad para compartir su experiencia y conocimiento. Gracias de corazón. Feliz Día del Abogado. Que lo disfruten. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, maestra Aldrete. En este orden de ideas, quisiéramos dar una breve semblanza de por qué estamos reunidos en esta tarde celebrando el Día del Abogado. La primera vez que se conmemoró fue en el año de 1960 durante el gobierno de Adolfo López Mateos, presidente de México, en el periodo de 1958 a 1964. Aunque el mandatario instituyó el 12 de julio como el Día del Abogado, su origen se remonta a más de 400 años atrás. La historia detrás del Día del Abogado ha sido la verdadera razón por la que el 12 de julio de 1553 se llevó a cabo la primera cátedra de Derecho en América impartida por Fray Bartolomé Frías y Albornoz en la Real y Pontificia Universidad de México, antecedente directo de la hoy máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. En este día tan emblemático, para el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, en coordinación con la Facultad de Derecho de UNIVA Querétaro, hemos querido reconocer a juristas, defensores, abogados, magistrados, personas que han dedicado su vida al ejercicio del derecho en esta noble y digna profesión, que tenemos la gran enmienda y el gran encargo de defender la vida, la dignidad, la libertad de las personas. A continuación, si me lo permiten, queremos hacer un reconocimiento público muy cálido, muy sincero, a las personas que en este momento reciben el reconocimiento 2021 por el Día del Abogado, por las labores que han desempeñado, repito, en el campo de la abogacía, el servicio público, la defensa de los derechos humanos, la academia, y que todo esto llega a formar a los mejores juristas a nivel nacional. En este orden de ideas, este reconocimiento lo recibe la maestra Nujat Ponce Curi, vicepresidenta de ANADE Nacional, la maestra Rosario Galván Pedraza, abogada litigante en Guanajuato, la licenciada María Adriana López Alcántara, del despacho López Alcántara y Asociados en la Ciudad de México, la maestra Krista Sable Perner, abogada defensora en Vancouver, la maestra Lorena Ferrat García, doctora honoris causa en Derechos Humanos de este instituto en la ciudad de Vancouver, la licenciada Luisa Alejandra Martínez Marín, Back Global Law Firm, la doctora Sara Pérez Casparián, de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac, México, y defensora de los derechos en Cuba, la maestra Yolanda Orduña Arroyo, defensora de derechos humanos, Jalapa, Veracruz, la doctora Adela Vallejo Solís, doctora en derechos humanos por parte de este instituto, Querétaro, en temas de familia y mediación, la activista Ana Catiria Suárez Castro, doctora honoris causa en derechos humanos por este instituto y defensa penal, la maestra Fabiola Mondragón Yáñez, exmagistrada presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro. Asimismo, el señor magistrado José Antonio Ortega Cervón, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, el señor magistrado Alejandro Ramón Fuentes, presidente del Tribunal de Justicia. Su micrófono, doctor. Se apagó tu micrófono, tocayo. Perdón, algo anda fallando por aquí en el internet. Repito, si me pueden decir cuál fue el último nombre que mencioné, por favor. ¿Se alcanzó a oír? Si no, brevemente mencionaré los nombres de las personas que este acto reciben este premio. Les comentaba, dentro de este contexto, para nosotros es muy importante reconocer a la maestra Nujat Ponce Curi, vicepresidenta de ANADE Nacional,
a la maestra Rosario Galván Pedraza, abogada litigante en Guanajuato, la licenciada María Adriana López Alcántara, de López Alcántara y Asociados, abogados de la Ciudad de México, la maestra Krista Sable Perner, abogada defensora en Vancouver, la maestra Lorena Ferrat García, doctora honoris causa en Derechos Humanos en Vancouver, la licenciada Luisa Alejandra Martínez Marín, BAC Global Law Firm, la doctora Sara Pérez Casparián, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac, México Norte y defensora de Derechos en Cuba, la maestra Yolanda Orduña Arroyo, defensora de Derechos Humanos en Jalapa, Veracruz, la doctora Adela Vallejo Solís, doctora en Derechos Humanos por este instituto y defensora en Derechos de Familia y Mediación. Perdón, creo que hay una interferencia, ¿sí? Micrófono. Continúo. Bien, anda fallando el internet, no sé por qué me ponen en... ¿Podemos revisar, maestro Cuellar, a ver si tenemos algún problema de audio para no entretener mucho la ceremonia? Doctor, lo que pasa es que cuando alguien ingresa lo silencian a todos, por eso tienen que volver a prender su micrófono. Pero está bien. Está bien. Bueno, perfecto. Bueno, entonces pediría que ya no aceptaran a nadie, por favor, para que ya no volvamos a repetir el mismo protocolo. Entonces pediría, por favor, si ya terminando los nombres para no entretener esta ceremonia, ya si quieren podamos admitir a otros invitados. Bien, por última vez, nuevamente, bienvenidos. Y menciono entonces las personas que nos hacen el honor de recibir este premio el Día del Abogado. Repito, la maestra Nujat Ponce Curi, vicepresidenta de ANADE Nacional, la maestra Rosario Galván Pedraza, abogada litigante en Guanajuato, la licenciada María Adriana López Alcántara, de López Alcántara y Asociados, abogados de la Ciudad de México, la maestra Krista Sable Perner, abogada defensora en Vancouver, la doctora Lorena Ferrat García, doctora honoris causa en Derechos Humanos por este instituto en la Ciudad de Vancouver, la licenciada Luisa Alejandra Martínez Marín, de BAC Global Law Firm, la doctora Sara Pérez Casparián, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac, México y defensora de los derechos en Cuba, la maestra Yolanda Orduña Arroyo, defensora de Derechos Humanos, Jalapa, Veracruz, la doctora Adela Vallejo Solís, defensora de los derechos humanos, doctora honoris causa en temas de familia y mediación, la activista Ana Catiria Suárez Castro, doctora honoris causa en derechos humanos por este instituto en temas de defensa penal, la maestra Fabiola Mondragón Yáñez, exmagistrada presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, señor magistrado José Antonio Ortega Cervón, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, el magistrado Alejandro Ramón Fuentes, presidente del Tribunal de Justicia para Adolescentes del Estado de Durango y doctor honoris causa de este instituto, el maestro Manuel Villanueva Estrada, docente y juez en materia penal acusatoria en el Estado de Querétaro, el maestro Edgar Saúl Villalobos Alejandro, docente litigante y presidente de la Barra Nacional de Abogados Agraristas, el maestro Francisco Eduardo Cuellar Carrero, coordinador de la Facultad de Derecho de UNIVA Querétaro, el doctor Esaú Hurtado Gallegos, doctor honoris causa por este instituto, el maestro Miguel Palacios Rendón, presidente de la Barra Queretana Colegio de Abogados, el doctor Lorenzo Lazo Margain, doctor honoris causa en Derechos Humanos por este instituto, el doctor Jorge Alberto Camacho Delgado, de la Unidad de Asuntos Especiales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, el doctor Román Gustavo Navarrete Méndez, doctor honoris causa de este Instituto en Derechos Humanos desde Montreal, el señor magistrado Braulio Guerra Urbiola del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, el señor doctor Oscar Castillo Guido, doctor honoris causa en Derechos Humanos en Nicaragua, el maestro David Charles Rojas, de Servicios Jurídicos Inmobiliarios de la Ciudad de México, el doctor Jorge Olvera Reyes, doctor honoris causa también de este Instituto en Derechos Humanos en Tamaulipas, el doctor Alfredo Islas Colín, experto en Derechos Humanos desde Villahermosa, Tabasco, el doctor Manuel Vidal Riaréchiga, defensor de los derechos humanos y doctor honoris causa en Derechos Humanos por este instituto, el doctor Elías Pozas Hernández, abogado penalista en el Estado de Querétaro, el doctor Jesús Manuel Ramírez Garibay, experto en justicia de paz en Guanajuato, el doctor David Pastrana y Verdejo, doctor honoris causa
en el Estado de México por ese instituto, el doctor Eliseo Muñoz Mena, doctor honoris causa, colaborador en CNDH y del Estado de Chiapas, el maestro Sergio Treviño Castillo, de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Comisión de Derecho al Trabajo y Seguridad Social, el maestro Roberto Alejandro Ramírez Padilla, abogado defensor en el Estado de Tamaulipas, el maestro Jesús Sergio Díaz Almazán, No Verbal Consulting Group en el Estado de México, el doctor Pedro Alberto Figueroa Castillo, abogado litigante en Yucatán, el doctor Javier Avilés Martínez, abogado experto en Derecho del Deporte en la Ciudad de México, el maestro José Roberto Saucedo Pimentel, defensor de los derechos humanos en Guanajuato, el maestro Miguel Ángel Cruz Muciño, defensor de los derechos humanos en el Estado de México, el maestro Miguel Ángel Villegas Palomino, abogado litigante en materia penal en el Estado de Guanajuato, el notario público Francisco Javier Vega Valenzuela en Los Mochis, Sinaloa, el maestro José Manuel Ramos Robles, defensor de los derechos humanos en Guanajuato, el doctor Moisés Sarmiento Pérez, abogado defensor en el Estado de Guanajuato, el juez Daniel Chávez Colunga en el Estado de Guanajuato, el maestro Eric Pérez Valdés, agente del Ministerio Público y defensor de los derechos humanos en Hidalgo, el maestro Gerardo López Cepeda, defensor público en el Estado de Guanajuato, el maestro Arnulfo Moya, de Moya Abogados, el notario público Carlos Hinojosa Cantú en el Estado de Tamaulipas y el doctor Francisco Iván Alcalá Montiel. Muchísimas felicidades a todos porque finalmente han colaborado de una manera ejemplar en la construcción de la justicia en nuestro país. En este orden de ideas se les hará entrega del reconocimiento virtual a cada uno de ustedes para no entretener esta sesión. Y quisiera presentar a nuestro invitado de honor y como les comentaba, qué mejor con un gran abogado defensor que todo mundo admira. Abogado penalista con 50 años de ejercicio profesional invicto, asesor y conferencista en el Colegio de la Defensa Nacional, catedrático extraordinario en el Centro de Estudios Superiores Navales, único civil condecorado en 4 ocasiones por las Fuerzas Armadas de México. Ha sido reconocido por la Marina y el Ejército Nacional. Conocido también como el arquetipo de defensor académico, doctor honoris causa de muchas instituciones, incluyendo ese instituto, leal defensor del derecho y un ejemplo a seguir. Así es que, mi querido Juan, pues te cedo el uso de la voz y nuevamente, a nombre de todos los festejados, de todos los galardonados y en el Día del Abogado, bienvenido y te escucharemos con mucha atención. Muchísimas gracias, bienvenido. Adelante, por favor. Sergio, muchas gracias. Quiero comenzar agradeciendo la invitación generosa del doctor Arellano y que se debe exclusivamente a su amistad y a la consideración que tiene para mí. Me honra esta invitación para exponer y particularmente porque, según acabo de oír, algunos oyentes son miembros de las fiscalías o de los tribunales, señores fiscales, señores jueces, algunos de control, y para que entonces al final de mi exposición, y si es que se permiten observaciones, preguntas y en su caso respuestas, pues a lo mejor, y nada me daría más gusto que en una de esas me pudieran contradecir. Voy a platicar, y desde mi punto de vista, del sistema penal acusatorio. Un sistema penal acusatorio que para mí, como defensor, me resulta absolutamente conveniente. Quiero aclarar que en la Ciudad de México y entonces probablemente en la República Mexicana sea yo el único, por decirlo de alguna manera, defensor, porque nunca he acusado, por más que haya personas merecedoras de ser acusadas, pero yo digo que para eso están los señores fiscales y no nosotros los defensores, o bueno, yo no como defensor. El sistema penal acusatorio me es absolutamente conveniente para la defensa de mis defendidos. Necesito poner en contexto mi plática, remontándome a los Estados Unidos de América. Todos sabemos, recordamos,
que hace más de 2 siglos de distintas partes de Europa emigraron al territorio norte de América para que esos emigrantes formaran colonias, 13 colonias. Ellos salieron de sus poblados, de sus ciudades, de sus locaciones, sobre todo por motivos fundamentalistas, por motivos religiosos, adventistas, metodistas, anglicanos, calvinistas, luteranos, cuáqueros, católicos, etcétera, que emigraron y fundaron esas 13 colonias, y para que un día decidieran, y en tanto una constitución, transformarse de colonias en estados realmente libres y soberanos, aunque constituidos en una federación, en una unión de estados. Estados con sus poderes locales y la federación con sus poderes federales, su Congreso, su Suprema Corte de Justicia y su Poder Ejecutivo. Nosotros, aquí en México, no fuimos, como luego se califica, una colonia, fuimos un virreinato con virreyes, con leyes de Indias y con provincias. Pero ¿y para qué un día, y en tanto el ejemplo avasallador, la influencia poderosísima de esos Estados Unidos de América, nosotros decidimos, y en tanto la primera Constitución de 1824, transformarnos, y en tanto nuestra independencia de 1821, en Estados Unidos mexicanos? Estados, no teníamos colonias, no teníamos estados, y entonces decidimos transformar, convertir esas provincias en estados. Y todavía cuando el sexenio del señor presidente Luis Echeverría, se crearon los estados de Baja California y de Quintana Roo. Nosotros, en tanto ese sistema norteamericano, también adoptamos un poder legislativo, un Congreso de la Unión, a nivel federal, un Congreso de la Unión, un poder ejecutivo, con un presidente y un vicepresidente, como en los Estados Unidos de América, que además se elegían por 4 años y podían reelegirse exactamente como allá. Un presidente, un vicepresidente que se podían reelegir y que duraban 4 años en su encargo. Y respecto del Poder Judicial, nosotros copiamos porque mucho de lo que hicimos fue copiar, fue traducir, y entonces algunas veces literal e incorrectamente del inglés al español. Respecto del Poder Judicial, nosotros transcribimos literal y erróneamente Supreme Court, como aparece en la Constitución norteamericana, en tanto el idioma inglés, para traducirlo aquí en México y ponerlo como Suprema Corte de Justicia de la Nación, en vez de que fuera una Corte Suprema, que sería lo correcto en tanto el sujeto y el calificativo en el idioma español. Nosotros copiamos lo de allá. Y esto lo pongo como un antecedente para sacarlo un poco más adelante, en tanto esta historia de los juicios de oralidad. Tuve la oportunidad hace ya más de 50 años, bueno, 60 años, tengo 51 años de haberme recibido como abogado. En este enero pasado los cumplí, pero bueno, en 1964 ingresé a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y tuve la oportunidad de cursar años completos durante 5 años con exámenes orales y maestros excelsos que tenían como el orgullo mayor ser precisamente catedráticos de esa Universidad Nacional Autónoma de México. Algunos de ellos eran ministros de la Suprema Corte, algún otro procurador general de la República, presidentes de tribunales superiores y etcétera. Y no obstante esos encargos dignísimos, en sus libros de texto simplemente se ostentaban con lo que ellos consideraban el honor mejor.
catedrático, profesor de la UNAM. De esos maestros aprendí y para los efectos de mi plática, derecho constitucional. Y dentro del derecho constitucional, las garantías individuales, las garantías de todos nosotros los individuos, los derechos mínimos que todos nosotros como personas tenemos frente al poder público. Los derechos mínimos de expresarnos libremente, de transitar libremente, de ejercer una profesión libremente, en tanto una actividad, una profesión lícita que nosotros quisiéramos, el poseer armas en nuestro domicilio para nuestra defensa, el profesar una religión si es que queríamos y entonces libremente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también para los efectos de mi plática, dentro de esas garantías individuales, las relativas al debido proceso legal. Que si a una persona, a un individuo, se le acusaba, se le enjuiciaba, se le condenaba ya a una pena de prisión, no fuera nada más porque sí, sino en tanto un debido proceso legal previamente establecido que se siguiera paso a paso y en tanto una aplicación exacta de la ley, ni por analogía ni por mayoría de razón. También aprendí, y de un gran maestro, el maestro Ignacio Burgoa, que luego a través de los años me permitió volverme su amigo, el juicio de amparo. El juicio de amparo que 3 mexicanos prominentes, Mariano Otero, Ignacio Vallarta, Crescencio Rejón, crearon, y que así como nosotros copiamos lo de los Estados Unidos de América, muchos de los países centro latinoamericanos nos copiaron en cuanto al juicio de amparo. El juicio de amparo que consagrado primero en la Constitución de 1857 y luego en la de 1917, artículos 103 y 107, que es precisamente para que nosotros los individuos nos podamos oponer a los actos arbitrarios de las autoridades, a esos actos violatorios de nuestras garantías individuales. Un juicio de amparo tan maravilloso que el maestro Burgoa, al referirse a él, decía: el juicio de amparo es tan hermoso que hasta tiene nombre de mujer, se llama amparo. Aprendí el juicio de amparo y aprendí la ley reglamentaria de ese juicio de amparo. Una primera ley reglamentaria, en tanto la Constitución de 1857, una segunda ley reglamentaria, en tanto la Constitución de 17, y una tercera ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución relativos al amparo y que lo reglamentan, lo regulan. En esa ley de amparo aprendí también aprendí también cómo es que primero la Suprema Corte de Justicia de la Nación y muy posteriormente los tribunales colegiados de circuito creaban jurisprudencia obligatoria para todos. Una jurisprudencia que, como ya sabemos, era en tanto 5 resoluciones y en el mismo sentido, no contradicha por ninguna otra que se interpusiera, votada cuando menos por 4 de cada ministro de una sala, y etcétera. Una jurisprudencia que interpretaba, que en este caso interpretaba a la ley de amparo y que era de aplicación obligatoria. Desafortunadamente, cuando comencé a litigar, cuando pretendí que se aplicaran las garantías individuales del debido proceso legal, porque esas garantías se violaban, acudía yo a los juicios de amparo indirectos ante los señores jueces de distrito, y para que luego entonces también aprendiera que por la jurisprudencia que interpretaba esa ley de amparo, prácticamente todas las garantías del debido proceso legal en la realidad se habían vuelto nugatorias. En esa ley de amparo hay una causa de improcedencia que hace que el juicio de amparo se quede sin materia,
que se sobresea, que es el de los actos consumados de manera irreparable. Y claro, ¿quién no entendería que un acto consumado así, pues produjera el sobreseimiento del juicio de amparo? Señor juez de distrito, diría un condenado a la pena capital, me están condenando a la pena capital cuando la pena de muerte ya está derogada en México. Me están aplicando una ley que no existe, o más bien me están queriendo ejecutar de la manera más ilegal. Vengo a promover un juicio de amparo en contra de ese acto violatorio de mis garantías individuales. Y para que en una de esas, y no obstante una suspensión que procedería de oficio, pues resultaría violatorio del artículo 22 de la Constitución, a esa persona se le privara de la vida. Y si ya se le privó de la vida, si ya el acto reclamado de la privación de la vida se consumó y de manera irreparable, pues no entiendo, nadie entendería como un señor juez de distrito, cómo a un señor juez de distrito se le podría obligar a que, como en el caso aquel famoso bíblico del señor Lázaro, pues en una de esas lo resucitaran y para que pues, como decían, caminara. Bueno, ese acto se habría consumado y de manera irreparable. Pero ¿qué fue lo que sucedió en mi práctica de litigante? Que un día se detuvo a un defendido mío, a una persona a la que luego me pidieron que yo defendiera. A esa persona, mi defendido, lo habían detenido violando sus garantías individuales en tanto la inexistencia de urgencia o flagrancia. Y bueno, desde luego, menos todavía en tanto una orden de aprehensión. A mi defendido se le detuvo sin urgencia y sin flagrancia, y sin esa urgencia o flagrancia ya se le puso a disposición de un juez. ¿Qué sucedía con ese amparo? Que por un lado el acto ya se había consumado irreparablemente, pues si se le detuvo, pues ya se le detuvo, y luego además había un cambio de situación jurídica porque de detenido por la policía, detenido en el Ministerio Público, pues ahora ya estaba detenido en tanto la disposición de un juez. Se le detuvo sin urgencia, sin flagrancia, no se le aprehendió en tanto una orden de aprehensión. Para detenerlo, la policía penetró en su domicilio sin un mandamiento judicial de cateo. Sí, y el amparo, el acto reclamado ya se había consumado y si se metieron, pues se metieron. Bueno, a esa persona la habían cateado y en ese cateo ilegal, en tanto que no había un mandamiento judicial de cateo, las autoridades de policía, policíacas, ministeriales, habían encontrado, recabado las pruebas de cargo, ¿sí? Y para que esas pruebas de cargo se presentaran en el juicio y probaran en su contra. A mi defendido no se le puso, después de haberlo detenido, no se le puso a disposición del juez en las 24 horas que en aquel entonces señalaba la Constitución. Se le tuvo detenido por días. Pues sí, pero ya se le tuvo detenido. Y si se le tuvo detenido, pues ya ni modo, ¿qué se puede hacer? Se le tuvo incomunicado, no se le permitió un defensor, no se le informaron los cargos, no se le permitieron pruebas de descargo. Y respecto de todo eso, o de gran parte de eso, sucedía lo de los actos consumados irreparablemente, el cambio de situación jurídica, o cuando ya estaba a disposición del señor juez, el señor juez, aplicando la jurisprudencia de la Corte respecto de todo eso, diría: a ver, defensor, ¿por qué no lee usted bien el artículo 20 de la Constitución que dice: son garantías del procesado, no del acusado? Y para que entonces eso de que no se le incomunique, de que tenga un defensor, de que se le informen los cargos, de que se le admitan pruebas de descargo, no aplica en la averiguación previa del Ministerio Público, aplica aquí ante mí el señor juez. El juicio de amparo
por muchos motivos se sobreseía, se quedaba sin materia, era improcedente, y para que entonces toda esa violación al debido proceso legal tuviera un solo objeto. ¿Cuál era ese objeto? El de obtener de mi defendido o de cualquier detenido, de cualquier defendido, una confesión. Señor juez, diría esta persona, me detuvieron, me incomunicaron, sí, todo eso yo no tuve ni que ver. Respecto de todos esos hechos ilegales de las autoridades, preséntales una denuncia, que los persigan penalmente. Pero yo nada de eso tuve que ver y ahora estás ante mí y te garantizo que ante mí todo ese debido proceso legal se va a respetar. A ver, voy a empezar a tomarte tu declaración preparatoria, para que en esa declaración preparatoria a esa persona se le leyera una confesión, porque invariablemente todos esos sujetos a los que se les habían violado sus garantías individuales, especialmente del debido proceso legal, habían rendido una confesión. Curiosamente, esa confesión siempre comenzaba diciendo, el acta de esa confesión, de manera libre y espontánea, confesó. A ver, señor detenido, le voy a leer su confesión para que me diga si la ratifica. No, señor juez, ya la leí, pero no la ratifico. No la ratifico porque esa confesión fue obtenida en tanto mi detención y no. Ya de todo eso, ya le dije, no tengo nada que ver. Lo importante es que hay una confesión. ¿Ratifica su confesión o no la ratifica? No la ratifico. Me retracto de mi confesión. Bueno, pero entonces déjeme decirle. Esa primera confesión usted la rindió, o esa confesión usted la rindió ante la policía judicial. Una policía que malamente se llamaba judicial, porque antes del Ministerio Público había jueces de investigación y jueces de proceso. Y de esos jueces de investigación dependían los policías judiciales, que después esos jueces fueron sustituidos por el Ministerio Público, pero y para que esos policías, en vez de llamarse ya ministeriales, se siguieran llamando judiciales. Usted rindió su confesión ante la Policía Judicial, que de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución es auxiliar del Ministerio Público en la investigación de los delitos. La Policía Judicial es entonces autoridad competente para recabar confesiones. Esa confesión usted la rindió ante una autoridad competente. Bueno, sí, pero ahora me retracto de esa confesión. ¿Pero y por qué se retracta? Porque para retractarse usted tiene que dar un motivo. Claro, señor juez. Doy el motivo de que violando mis garantías individuales se me obligó a declarar en mi contra. Como copia de la Constitución norteamericana que permite, en tanto una enmienda, que a nadie que prohíbe que a cualquiera se le obligue a declarar en su contra. Aquí sigue resultando lo mismo. Me obligaron a declarar en mi contra. ¡Ay, magnífico! A ver, secretario, anote que al señor lo obligaron a declarar en su contra, que se está retractando y que ya dio un motivo. Ahora falta lo último, que pruebe ese motivo, porque si no prueba ese motivo y por el principio de inmediatez procesal, esa primera declaración, esa declaración inmediata y ante la Policía Judicial prevalece respecto de la mediata, respecto de la retractación ahora ante mí. Si usted no prueba el motivo, esa confesión queda en el juicio y esa confesión sirve para condenarlo. Todavía hasta mediados de 1990, en México, o no sé si en México, pero por lo menos en mis juicios, la confesión era así como cuando el Tribunal de la Santa Inquisición, la reina de las pruebas, la regina probatoria. Señor juez, ¿me permite una audiencia?
A ver, señor abogado, a ver, pase. ¿Qué me quiere decir? ¿No ve cómo estoy de ocupado? Cómo estaban y siguen estando siempre los señores jueces, llenos, absolutamente atiborrados de trabajo. ¿No ve cómo estoy? A ver, dígame, ¿qué quiere? Pues lo que quiero es defender a mi defendido. Licenciado, ¿cómo quiere quitarme el tiempo defendiendo a su defendido si su defendido está confeso? Por la confesión a mi defendido lo condenaban. Insisto, la regina probatorum, la reina de las pruebas. Y esta historia que he contado produjo en México un efecto perverso. Y por eso me remonté a la historia de los Estados Unidos de América, de la cual nosotros copiamos, pero luego ya descopiamos o mal ejecutamos lo copiado. Cuando en los Estados Unidos de América se violentaba el debido proceso en tanto una causa penal, la Suprema Corte resolvía que todo el procedimiento se anulaba. Basta recordar ese caso famoso Miranda, al que a un señor Miranda la policía no le leyó sus derechos al momento de detenerlo. El señor Miranda se va a la calle. En los Estados Unidos eso produjo que la policía se volviera una policía de investigación, una policía científica, una policía que no tenía por qué violar el debido proceso legal, porque bueno, para peor, si lo violaba, garantizaba la impunidad de la persona acusada. En cambio, aquí en México, el efecto fue el de que no hubo la necesidad de la policía de adiestrarse en una investigación científica de los delitos, porque, pues, ¿para qué? Lo único que necesitaba en tanto esa escuela era, violentando todo el debido proceso legal, obtener una confesión. Y como ya dije, la confesión garantizaba la condena. En los Estados Unidos no necesitaban una confesión, no necesitaban violentar el proceso, necesitaban encontrar en el hecho del delito, o cuando el hallazgo del delito, un cabello, una huella digital, una uña, algo para comparar un ADN, o etcétera, y con eso había una investigación científica, había un resultado, había una acusación, había un enjuiciamiento, había una condena. En México eso desafortunadamente no sucedió y por ese motivo no tuvimos la necesidad, no hubo la necesidad de una policía científica y por ese motivo de la inexistencia de una policía científica todavía hasta hoy esos efectos los estamos padeciendo. En eso se reformó todo este sistema legal y para que entonces México suscribiera tratados internacionales y para que a esos tratados internacionales les diera la jerarquía de la Constitución. Anteriormente, la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación había resuelto que la ley suprema era la Constitución, después los tratados, después las leyes federales, después las leyes estatales, etcétera. No. Ahora es la Constitución y los tratados internacionales. Y por esa Constitución y por esos tratados internacionales y por otras cosas más, es que en el 2008 se creó en la Constitución este nuevo sistema de enjuiciamiento penal, oral, acusatorio, adversarial, que garantiza el debido proceso legal, el absoluto respeto al debido proceso legal. ¿Qué sucede si ahora se detiene ilegalmente a una persona? ¿Qué sucede si al detenerla no se le informan sus derechos? ¿Qué sucede si se allana un domicilio sin mandamiento judicial? ¿Qué sucede si en ese cateo ilegal se obtienen pruebas de cargo que resultan ilegales? ¿Qué sucede si a la persona detenida se le retiene por más de 48 horas que señala la Constitución? ¿Qué sucede si se le incomunica?
¿Qué sucede si se le impide tener un defensor? ¿Qué sucede si no se le hacen saber los cargos? ¿Qué sucede si no se le permiten pruebas de descargo? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? ¿O qué sucede con esa confesión? Sucede que cualquiera de esas violaciones invalidaría absolutamente el procedimiento y provocaría que esa persona fuera a la calle y, en todo caso, por decirlo de alguna manera, su impunidad. La confesión dejó de ser la reina de las pruebas. ¡Uy! Maravilloso. A mí, como defensor, y así comencé mi plática, nada puede beneficiarme más que este nuevo procedimiento en el que hay el respeto irrestricto al debido proceso legal. Nada más que sucede algo. Hay un pequeño asegún. Hay el pequeño asegún de que en México se cometen delitos a diestra y siniestra. Hay más de 100,000 muertos, desplazados, desaparecidos. México es el segundo país más violento del mundo después de Siria, que está en guerra. La delincuencia, la inseguridad provocada por el crimen particularmente organizado es, según vemos, imparable. Para esto nuestros señores legisladores han discurrido un remedio, el de las penas de prisión. En mi época, cuando comencé a litigar, la pena máxima de prisión eran 30 o 40 años. 30, 40 años, que suenan poquitos, pero no si se tienen que compurgar, porque 1, 3, 5, 15, 20, 30, 40 años en una prisión mexicana, inmersa en la miseria, en la promiscuidad, en la desolación, podrían representar toda una vida. Pero como sonaban poquitos y la delincuencia cada vez era mayor y más grave, esas penas se fueron aumentando a 50, 60, 70, 100 años. Y por si los 100 años fueran insuficientes, y en una de esas la persona condenada a los 100 años saliera de la prisión, cadena perpetua, para que la persona no salga de la prisión, para que la persona se muere en la prisión. Pero, ¿qué ha sucedido? Que las penas de prisión de nada han servido. Y porque las penas de prisión nada han servido, el 75% de la población a la que se le encuesta exige que en México se reimplante la pena de muerte. Hay un partido político que nos dice: ya conseguí la pena de cadena perpetua. Si siguen votando por nosotros, conseguiremos la pena de muerte. Una pena de muerte que en México existía, el artículo 22 de la Constitución la permitía, particularmente para los homicidios calificados y para los asaltantes de caminos y para los plagiarios y para los incendiarios y para los parricidas, bueno, etcétera. La permitía y que se aplicaba a través del fusilamiento. Fue cayendo en desuso, fue desapareciendo de los códigos penales y ya no se podía aplicar, aunque la Constitución la autorizaba, porque ya en los códigos no, y entonces no habría una exacta aplicación de la ley penal, hasta que en una de esas México celebró tratados internacionales para derogarla, y cuando el sexenio del señor presidente Fox se derogó. Pero ¿y entonces cómo se reimplantaría? Probablemente renunciando, que la palabra técnica en el derecho internacional es renunciando los tratados internacionales y reformando la Constitución, que al final de cuentas desde 1917 la hemos reformado más de 700 veces. En los Estados Unidos, una Constitución de 200 años atrás, 250 años atrás, ha habido apenas 18 reformas que ellos llaman enmiendas. Nosotros, de la Constitución de 1917,
hemos hecho más de 700 reformas. Bueno, a lo mejor la reformaríamos un día más, una vez más. ¿Para qué tendríamos la pena de muerte? Nos dicen. Bueno, pues porque la pena de muerte ejemplifica. A los delincuentes les daría miedo perder la vida, en tanto el ejemplo de otro delincuente que ahí aparece ejecutado. En Inglaterra la pena de muerte se aplicaba a los que robaban carteras, a los carteristas. Y cuando más carteras los carteristas robaban, era cuando precisamente se ejecutaba a uno de sus compañeros. La pena de muerte no ejemplifica, porque los delincuentes al delinquir piensan que no los van a atrapar. No ejemplifica. Pero a ver, nada más como un paréntesis, para volver a mi tema. ¿A nosotros los mexicanos la pena de muerte nos ejemplificaría? ¿Nos espantaría? ¿A nosotros los mexicanos la muerte nos espanta? ¿Qué no en noviembre celebramos la muerte? ¿Qué no cuando celebramos la muerte cantamos: si me han de matar mañana que me maten de una vez? ¿Nomás 3 balazos le dieron? ¿Si me han de matar que sea de 5 balazos? Etcétera. A nosotros no nos ejemplificaría, porque el problema no es el de la pena o no es el de la aplicación o no de penas draconianas. El problema es que esas penas draconianas o las que sean en México no se aplican, porque en México hay una impunidad del 97, 98, 99% de los delitos que se cometen. México es el gran casino en el mundo de los delitos. En un casino, en este casino, en el casino del delito, un delincuente apostaría a ganar quedándose con el botín o a perder perdiendo la vida. Pero ¿qué sucedería si en este gran casino del delito se pone un letrero advirtiendo: cuidado, cuidado, porque en este casino los que juegan pueden perder la vida? Ay, dígame, ¿y cuántos de los que juegan pierden la vida? Bueno, 2, 3, 1. Eso disuadiría a los jugadores. No obstante el riesgo de perder la vida, a dejar de delinquir. El problema no son penas. El problema es que las penas no se aplican. ¿Y por qué no se aplican? Y por esto saqué esto a colación. Porque en este nuevo sistema hay un primer eslabón de una cadena, hay una primera pieza de un rompecabezas sin la cual la cadena no se va a poder concatenar, el rompecabezas no se va a poder armar, que se llama policía. El primer respondiente que debe ser la policía. La policía que llegue a ese lugar del delito, a ese lugar del hallazgo, a ese lugar del hecho, y para que entonces ahí encuentre esos datos que permitan iniciar, llevar a cabo una investigación, que luego un fiscal pueda llevar a un juicio para que un señor juez pueda enjuiciar y pueda condenar y la impunidad se reduzca. No hay policía. Estatal y municipalmente, México tiene una de las 10 policías menos eficientes del mundo, la última en América Latina y la segunda más corrupta mundialmente. 650 municipios sin policía, en números redondos, 900 con 10 agentes policíacos que apenas cursaron la primaria, que casi entonces no saben leer ni escribir, que ganan el salario mínimo y que no tienen ni equipo ni nada para enfrentar a la delincuencia. El 75% del sistema policíaco infiltrado por la delincuencia y el 85% de los policías sin certificación. En México, desafortunadamente, no tenemos policía. En México lo que tenemos es policía. Y digo policía porque aquí en la Ciudad de México, en una alcaldía, en una antigua delegación política,
había un lote baldío donde todos los días se arrojaban cadáveres. Y para que entonces los habitantes del lugar protestaran enérgicamente y exigieran que la policía tomara cartas en el asunto, y para que la policía, por supuesto que las tomara, poniendo un letrero enorme que decía: se prohíbe tirar basura y arrojar cadáveres. Y se anunciaba la sanción que se impondría: multa, y firmaba la policía. En México no tenemos policía. A veces yo veo uno de esos programas de policía científica norteamericana. Llega un señor agente policíaco al lugar de un homicidio y luego advierte, dice: el móvil del homicidio no fue el robo. No fue el robo, porque miren ustedes, tiene su anillo con un brillante, tiene su reloj de oro, tiene su cartera con $1,000. No fue el robo. Aquí en México, aquí en la Ciudad de México, un señor policía encontró en un centro comercial una bolsa de mujer con 45,000 pesos y la devolvió. Al día siguiente, el señor agente policíaco salió en la primera plana del periódico más importante de la Ciudad de México: policía devuelve dinero. El señor policía entrevistado y absolutamente compungido, porque según declaró, sus compañeros policías ya no le hablaban, le reclamaban por haber puesto el mal ejemplo de devolver ese dinero encontrado. ¿Podría aquí ese primer respondiente, ese policía, llegar al lugar del crimen, del homicidio, y determinar que no fue el robo si al rato nada de las pertenencias del muerto aparece? En este sistema judicial se apuesta a que casi nada vaya a juicio. Criterios de oportunidad, soluciones alternas, acuerdos reparatorios, suspensiones condicionales del procedimiento, que casi nada vaya a juicio de oralidad, que casi todo se solucione alternamente, y eso a mí me parece bien, que el sistema se descongestione con cosas que no tendrían por qué ir a un juicio de oralidad. Se dice que en este sistema hay principios novedosos, que a mí en lo personal no me lo parecen. El principio, la presunción de inocencia. En el sistema anterior, aunque no implícitamente, existía la presunción de inocencia. La Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación había determinado que esa presunción estaba implícita en los ordenamientos legales. Hay que recordar el indubio pro reo. En caso de duda, se debe absolver. Se requiere prueba plena de la responsabilidad penal para condenar. Entonces, sí aplicaba la presunción de inocencia. Bueno, pero se habla del principio de publicidad. En el anterior procedimiento había publicidad, había asistencia del público, y me parece que todavía más que la que hay actualmente, porque actualmente si se llenan las butacas, los asientos para el público, 12, 10, 20, ya nadie más puede entrar. En los juzgados de antaño había a veces 50, 60, 70, 100 personas de público, y entonces los juicios eran públicos. El principio de oralidad. Aunque en los procedimientos anteriores había oralidad, porque yo nunca defendí un procedimiento silenciosamente, el Ministerio Público, los testigos, el juez, el defensor, el imputado, todos hablábamos, pero sí, es cierto, predominaba lo escrito. Ahora no, hay escrito, hay oralidad. Una de las ventajas de este procedimiento, se dijo, fue la prisión preventiva. La prisión preventiva, que es la mayor injusticia del procedimiento penal. A ti apenas te voy a enjuiciar para saber si eres culpable y merecedor de un castigo, la prisión. Pero apenas iniciando ese enjuiciamiento,
ya te impongo la prisión, no como castigo, sino como prevención, para prevenir que no te vayas. Pero pues como que haya diferencia entre una prisión de castigo y una prisión preventiva, bueno, al final de cuentas la persona está privada de la libertad. En México hemos privilegiado la prisión preventiva. Anteriormente con aquella regla rígida de que el término medio aritmético de más de 5 años, que luego se pretendió reformar con los calificativos de delitos graves que obligaban a prisión preventiva y los que no, que permitían libertad provisional bajo caución. Bueno, es que ahora es maravilloso, porque nada más la prisión oficiosa, la prisión que de oficio debe decretar el juez, que entonces era para 5 o 6 delitos. Ahorita ya vamos, creo que en 15 o 16, y al rato iremos en 20, y al rato en 35, y al rato en 40, y al rato para que, como en el sistema anterior, casi todo sea prisión preventiva oficiosa. Bueno, no, porque quedaría la prisión preventiva justificada. Pues sí, pero ya vemos que eso de la justificación, con la mano en la cintura se justifica para que al final de cuentas una persona que enfrenta un proceso se quede en la prisión preventivamente. En México es realidad lo que todos ustedes, lo que yo en nuestra carrera de Derecho Penal, en nuestra materia de Derecho Penal aprendimos leyendo esa obra clásica de ese autor clásico, Francesco Carneluti, cuyo título de su texto me parece que lo dice todo: Las miserias del proceso penal, que refiriéndose a la prisión preventiva decía: la justicia humana hace sufrir a los hombres no porque sean culpables, sino para saber si lo son, mediante un procedimiento, mediante un enjuiciamiento que se vuelve una tortura. En México vamos nuevamente a aplicar la tortura de la prisión preventiva oficiosa, o ya casi en muchos de los casos justificada. En este nuevo sistema de enjuiciamiento, lo que sí me parece absolutamente novedoso y maravilloso es el principio de contradicción. Anteriormente, los señores agentes del Ministerio Público practicaban su averiguación previa, se despachaban con la cuchara grande, la integraban, ejercitaban la acción penal, ejercían la acción penal, consignaban, la mandaban a un juez. Aprendían a la persona, y para que entonces durante la instrucción, durante el desahogo de las pruebas, el procesado dijera: señor juez, quiero que me carien, tengo la garantía constitucional y además de interrogar, con las personas que deponen en mi contra, los testigos, el acusador principalmente, etcétera. Claro, muy bien, a ver, cítenlos. Y para que el día de la audiencia no llegaran. ¿Y por qué no llegaron? ¿Por qué no los pudieron citar? ¿Pero por qué no? Porque dieron un domicilio falso. Ya no los podemos encontrar. Y luego, no. Y luego, como lo que dijeron, lo dijeron, que ante una autoridad con fe pública, que es el Ministerio Público, se queda como prueba en tu contra. Y por esa prueba de cargo en tu contra, en una de esas te condenamos, amén de tu confesión. Ahora ya no, porque ahora por ese principio de contradicción, todo lo anterior al juicio de oralidad son datos que adquieren la calidad de prueba hasta que se reciben en el juicio de oralidad. Eso me parece verdaderamente maravilloso en este procedimiento oral. Aunque ahora, en este procedimiento maravilloso, se trata de suprimir a los jueces de control, de darle eficacia probatoria a las pruebas ilícitas, de arraigar generalizadamente a las personas, de que casi ya todo, como he estado diciendo, sea de prisión preventiva oficiosa, y para que pues entonces de algo que se ha pretendido que sea bueno, quizá pase a mal.
Casi ya voy a acabar. Pero ya casi voy a acabar mi plática y me parece que con el tema fundamental, que les rogaría que ya en unos pocos minutos me prestaran atención. Se dice que una de las grandes ventajas de este nuevo procedimiento es la concentración, la continuidad y la inmediatez. Que ya los juicios no sean como antes, una audiencia hoy, otra en una semana, otra en 3 semanas, otra en 2 meses, otra en 6 meses. No. Que ahora la persona tenga el día de su juicio. Que ese día de su juicio todo concentrada y continuamente y con el señor juez presente. No como antes. Antes, los señores secretarios, 4, 5, 6, estaban diligenciando 4, 5, 6 juicios y para que el señor juez en su cubículo, en su despacho, estuviera revisando, dictando, aprobando, firmando 5, 4, 5, 6 sentencias. No, ahora todo en un día. Maravilloso. Pero hay una segunda. A esos juicios de oralidad tendrían que ir, dice el artículo 19 de la Constitución, los delitos contra el orden público. Delitos como secuestros, homicidios, violaciones, robos, delitos contra la salud, delitos que no admitirían soluciones alternas de acuerdos reparatorios, de suspensiones del procedimiento, etcétera. No. Eso no. Tiene que ir a juicio de oralidad. Aquí en la Ciudad de México, el señor presidente Miguel Alemán mandó entubar un río, el río de la Piedad, para que se construyera el viaducto de la Piedad, el viaducto Miguel Alemán. Y para que en ese viaducto circularan al principio 2 vehículos nada más y se volviera insuficiente. ¿Para qué después entonces, pintándole una tercera rayita y como apretujando todo, circulen 3? ¿Qué sucedería si en ese viaducto pudiera circular un solo vehículo de principio a fin, para que hasta que ya al fin entonces circulara otro? ¿Cuántos vehículos podrían circular? Hablé también de los Estados Unidos de América porque me consta que este procedimiento, más o menos, más que menos, fue traído de allá. Hay una organización del Departamento de Estado norteamericano, USAID, que a mí y entre otros nos propusieron ser los impulsores de estos juicios de oralidad. En los Estados Unidos, estos juicios de oralidad están desde su constitución de hace 250 años. En nuestra constitución copiada de allá se permitían los juicios de oralidad, los llamados jurados populares, que en México los hubo. Bueno, allá en los Estados Unidos de América, con doctrina, jurisprudencia, infraestructura, operadores experimentados y sobre todo dinero, nada más el 5% de todo puede llegar a un juicio de oralidad, porque si llega el 6%, el sistema entero se colapsa. Aquí en México el año pasado se cometieron 30 millones de delitos. Pero de esos 30 millones vamos a suponer que solamente 1 millón, no, medio millón, no, 100,000 juicios, en tanto delitos contra el orden público tuvieran que ir a un juicio de oralidad. Y vamos a suponer que nosotros, si por fin tuviéramos una policía que investigara, que descubriera, para que los fiscales pudieran judicializar y los señores jueces de oralidad pudieran enjuiciar en juicios de oralidad,
esos delitos contra el orden público, esos 100,000 delitos contra el orden público. No, 50,000, 10,000 delitos contra el orden público. Yo me pregunto, ¿cómo le harían? ¿Cómo le harían? No, Juan Velázquez, ¿por qué no te enteras bien de este nuevo sistema? Acuérdate de que en este sistema, y previendo precisamente eso, hay lo que se llaman procedimientos abreviados. ¿Qué sería un procedimiento abreviado? El procedimiento que permite que antes de que se aperture el juicio de oralidad, el imputado, el acusado, se reconozca culpable. A ver, fíjese el eufemismo. No que confiese su culpabilidad. Que se reconozca culpable. Si se reconoce culpable, pues entonces ya qué necesidad hay de que vaya a un juicio de oralidad. Bueno, no, pero para que el señor juez apruebe el procedimiento abreviado, tiene que haber datos de la responsabilidad. Pero, ¿y si esos datos de la responsabilidad sirvieron para la judicialización, para la vinculación al proceso? ¿Por qué no servirían en todo caso para la aprobación del procedimiento abreviado? Y aquí quiero hacer la consideración siguiente. Los señores defensores de oficio, que son heroicos, defienden un promedio de 250 casos cada uno, ganan unos 10,000 pesos. Los señores defensores de oficio defienden al 90% de los procesados. Los señores de oficio pierden el 94% de los casos que defienden, y para que el 42% de esos casos sean de inocentes, que a lo mejor se quedan en la prisión para siempre, no por ser culpables, sino por ser pobres y haber sido defendidos por un heroico pero pobre defensor. Pobre en cuanto a su desigualdad, su asimetría frente a las fiscalías. ¿Qué sucedería si tenemos policía eficiente? Si se llevan a juicio de oralidad miles de casos que en una de esas colapsarían al sistema. Todo el sistema me parece que optaría por el procedimiento abreviado. Pero, ¿por qué un inocente se reconocería culpable si es inocente? Porque estaría privado de la libertad, y porque estaría privado de la libertad esperando el día de su juicio de oralidad. ¿Dentro de cuánto tiempo? Pues ofrézcanme lo que sea, declararme culpable de un delito menor para que me permita salir, aunque con el asegún de un antecedente. Y si se es culpable, ¿por qué se declararía culpable? Por el beneficio de una reducción de los delitos de la acusación o de la pena. De una pena que en ciertos delitos podría reducirse hasta en una tercera, quinta parte, me parece, de la pena mínima. Y entonces, señores, lo que me parece respecto de este nuevo sistema es que entre más eficiente sea el sistema, más nos lleve a algo que yo recuerdo haber leído trágicamente cada vez que entraba a la prisión, al Palacio Negro de Lecumberri, y que estaba escrito en una pared, y que decía: en este lugar maldito, donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Una pobreza que a lo mejor perpetuemos en cuanto al castigo, precisamente por el éxito que cada vez tenga más este sistema de enjuiciamiento oral. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Verdaderamente un privilegio siempre escucharte, aprender de ti, tus experiencias, todo lo que día a día
compartes, porque sé que tienes una agenda muy, muy activa de participaciones, ponencias y demás. Así es que las primeras palabras de agradecimiento. En el chat tenemos por ahí pues más agradecimientos por la excelente disertación, y para quien quiera participar, con autorización de nuestro invitado, vamos a hacer una sesión más interactiva de viva voz. En el chat estamos teniendo una lista de participaciones. Si quieren anotarse o alzar la mano, hasta donde nuestro invitado nos indique, haremos algunas participaciones. En primer lugar está la maestra Nujat Ponce Curi. Adelante, Nujat, por favor. Muchísimas gracias. Primero, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Sergio, por la deferencia, el reconocimiento hacia mi persona. Mi querido Juan, me diste clase en la UP hace como 20 y tantos años y tuve el honor de que dirigieras mi tesis en materia precisamente de impartición de justicia mediática, cuando era en aquel entonces la justicia mediática el futuro, ¿no? Cuando apenas empezaban a usarse los medios de comunicación en la impartición de justicia, y tengo el honor y el privilegio de que me hubieras dado clases y además contar con tu amistad. Muchísimas gracias, mi querido Juan. Siempre un gusto escucharte. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál crees que es ahora el mayor reto en cuanto al Estado de Derecho se refiere, por lo que hace a la Suprema Corte de Justicia y a lo que estamos viviendo hoy en día? Es decir, ¿cuáles crees que sean los retos los mayores retos para la impartición de justicia hoy en día? Muchísimas gracias, un gusto como siempre escucharte, y muchísimas gracias, Sergio, y a todos por la deferencia a mi persona. Buenas tardes. Nujat, me da mucho gusto reencontrarte. Gracias por tus palabras. Mira, Nujat, yo a nuestra honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación le tengo el mayor de los respetos. Tengo el privilegio de ser amigo de unos 7, 8 quizás de los señores ministros. Me han otorgado esa deferencia. A muchos los conozco de hace muchísimo tiempo atrás, cuando ni siquiera entraban al Poder Judicial o comenzaban apenas en un juzgado. Yo de ellos tengo la más alta opinión. Y no obstante que algunos hayan sido propuestos por ya saben quién y aprobados por el Senado, porque es cierto que también al señor presidente, a Saldívar, que es mi amigo, Arturo, señor presidente de la Corte, lo propuso el señor presidente Calderón, aunque lo aprobó el Senado, y para que después se hiciera público que el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, pretendiera cobrarle el favor en tanto resoluciones favorables al régimen del señor Calderón. Arturo Saldívar no se prestó. Me parecería que lo mismo sucedería con los nuevos ministros propuestos por, como dije, ya saben quién. Porque para empezar son inamovibles, porque sí es cierto que a lo mejor por esa proposición tengas una cierta inclinación a la persona que te propuso, pero no por eso vas a exponer tu prestigio personal, no vas a quedar como un lacayo del poder. Nuestra Suprema Corte enfrenta como nunca. No nuestra Suprema Corte. Hoy al mediodía estuve en un evento en el que a él y a mí nos dieron una condecoración con otro amigo de hace muchísimos años, Lorenzo Córdoba, el presidente del INE. Lorenzo, el INE, la Corte, el Banco de México, y etcétera, todos los organismos autónomos me parece que enfrentan como nunca el desafío del poder absoluto que los quiere doblegar. Yo creo, por lo que he dicho, que la Corte en esta lucha prevalecerá y que resolverá con estricto apego a derecho. Eso es lo que creo, Nujat. Muchísimas gracias, muchas gracias, querido Juan. Un abrazo y un abrazo a todos los abogados.
Muchas gracias, Nujat. Tenemos la participación del maestro Gerardo López Cepeda. Adelante, Gerardo, por favor. Muchas gracias, Sergio. Buenas tardes por esta referencia que tienes a mi persona. Lo había puesto por escrito en el chat. Quiero saber la opinión, si me lo permite, el ponente, el abogado Juan Velázquez. Él ha disertado en cuanto a un procedimiento adversarial y los retos que pueda tener por delante. Yo soy defensor público, entonces quisiera saber su opinión. En la intermedia hay una fase escrita. El Ministerio Público, al cerrar su investigación complementaria, pues presenta un escrito de acusación al cual nos estamos obligados a dar respuesta, cuando en sí mismo el procedimiento es adversarial y oral. ¿Qué opinión le merece esa fase escrita? Sí, a ver, primero permítame de verdad felicitarlo por su labor heroica, como dije, de defensor. Sí, y dije heroica porque he vivido cómo los señores defensores a veces no tienen ni papel. Yo durante varios años me eligieron honorariamente, sin percibir dinero, creo que por 4 y luego creo que por otros 4 que se puede reelegir, como miembro de la Junta de Gobierno del Instituto de la Defensoría Pública Federal. Allí me di cuenta del viacrucis que representa ser un defensor en una lucha absolutamente desigual con las fiscalías. Lo felicito. Segundo. Y los datos que di de los asuntos, de los salarios, de los casos que pierde y etcétera, son una generalización que, por supuesto, como todas las generalidades, tienen excepciones. Hay ciudades, hay estados excepcionales y ojalá el de usted sea uno de esos. Pero bueno, efectivamente, en esa etapa intermedia, el fiscal, agente del Ministerio Público, fiscal, tiene que presentar al término de la investigación complementaria su pliego de acusación o de no acusación. De no acusación o de reclasificación o de plano tal cual de acusación. Y para, en ese caso, citar esos datos que servirían como prueba y para que la audiencia intermedia se depure. Bueno, lo que ya todos lo sabemos. Pero a ver, yo me pregunto, bueno, repito. Este procedimiento, ¿cómo fue que aprendí? Ahorita ustedes dicen, ay, Juan Velázquez, ¿cómo conoce el procedimiento? Claro, lo conozco muy bien, porque para aprenderlo me pasé viendo películas de juicios norteamericanos, porque es lo que son, aunque adaptadas a nuestra realidad. Esto que usted dice obedece al procedimiento norteamericano. Precisamente en ese procedimiento norteamericano tiene que haber esa acusación, porque esa acusación y de parte del fiscal tiene que ser y escrita, porque tiene que ser una acusación técnica. El Ministerio Público, el fiscal es un órgano técnico de acusación, no puede nada más llegar y decir, señor juez de control, ya concluí la etapa de investigación complementaria y acuso de homicidio y pues nada más porque sí, y pido la pena de 50 años de prisión. Pero, ¿y por qué motivo? ¿Cuáles son los hechos en los que te fundas? ¿Cómo estás acreditando los elementos del cuerpo del delito? ¿Cómo es que estás acreditando? Pues no, o pretendes acreditar no ya la probable responsabilidad, sino la plena responsabilidad del que se pretende llevar a juicio de oralidad. Pero y entonces, ¿en qué artículos de la ley te fundas? ¿En qué jurisprudencia? ¿En qué doctrina? ¿En qué? Etcétera. ¿Y cuáles son los medios probatorios que vas
que tienes que darle a conocer en tu pliego, le tienes que correr traslado, por decir, el juez, señor juez, aquí está mi pliego, para que entonces le corra traslado a la parte defensora y para que entonces a su vez la conteste. Si eso se hiciera de manera oral, me parece que el procedimiento se complicaría mucho porque se prestaría a una incertidumbre, a que al final de cuentas lo que el fiscal acusara, en una de esas las palabras, no, como dice, el viento se las palabras, el viento se las llevara. No, porque a lo mejor eso quedara videograbado, no. Esas partes escritas en el juicio oral, a mí me parecen necesarias. Muchísimas gracias. Hay otra participación del maestro Miguel Ángel Cruz Muciño. Adelante, Miguel Ángel, por favor. Muchas gracias, estimado doctor Arellano. Pues primero quisiera agradecer la amable distinción que el día de hoy he recibido por parte del Instituto Interamericano y también de la universidad. Quisiera también felicitar a don Juan Velázquez, que como lo señalaba yo en el chat, es toda una referencia como abogado postulante y particularmente en el tema de la materia penal. Quisiera hacer una pregunta. Me llamaba muchísimo la atención los comentarios que nuestro conferencista hacía el día de hoy, particularmente en lo referente al procedimiento abreviado. Sin querer extenderme demasiado, quisiera compartir el ejercicio que en la 56 legislatura en el Estado de México, en el año 2009 se realizó para la elaboración del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, hoy abrogado por el Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese entonces, por lo que hace al procedimiento abreviado, se limitó para solamente delitos, digamos, de no alto impacto y bueno, justo un poco lo que se mencionaba hoy en la conferencia, yo recuerdo que era parte del discurso de juristas, de jueces magistrados, de diputados, que a la comisión que trabajamos en ese código, efectivamente con el apoyo de USAID, pues nos hacían mucho hincapié. Hoy ya en el Código Nacional de Procedimientos Penales la historia es diferente. Sin embargo, hay dos puntos que quisiera yo comentar y mucho me gustaría escuchar la opinión de don Juan Velázquez. Punto número uno, que uno de los requisitos de procedencia tiene que ver con que sea el Ministerio Público quien haga la solicitud. Tiene una razón de ser en la exposición de motivos, sin embargo, pues insisto, la inquietud tiene que ver pues con la posibilidad de que no solamente se limitara al Ministerio Público, sino que incluso pudiese ser solicitado por la parte acusada. Y dos, su opinión respecto de la forma y el tratamiento que se da para las penas, es decir, si se trata de delito culposo, doloso, si no ha sido, o mejor dicho, si no es primo delincuente, para que la reducción vaya en términos generales en una mitad o 2/3, dependiendo el caso concreto. Muchas gracias. Primero, le agradezco mucho sus comentarios, muy atinados, sus comentarios respecto de mí, y luego sus comentarios muy atinados respecto de esto que acaba de mencionar. Me parece que incluso ahí en el Estado de México, y cuando ese Código de Procedimientos Penales haya intervenido un amigo mío, alguna vez ahí en el Salón López Mateos de la universidad, hasta debatí con él, y que es un personaje y un hombre absolutamente versado en el derecho, que es César Camacho. Me parece que César también participó en todo eso. A ver. Efectivamente, primero,
el imputado debe solicitar el procedimiento abreviado y el Ministerio Público, el fiscal, lo debe aceptar. Tenemos el caso que ha sido público, al que soy ajeno, de la señora Rosario Robles, que por más que solicitó un criterio de oportunidad, un procedimiento abreviado, tampoco, porque el Ministerio Público, el fiscal, no lo aceptó. Lo tiene que solicitar y lo tiene que aceptar el Ministerio Público, el fiscal, y para proponérselo al juez, que a su vez, en tanto que haya datos que acrediten la responsabilidad, pues lo debe de aprobar. Se trata de que no nada más porque sí, un inocente se reconozca culpable y opte por el procedimiento abreviado. Pero, como dije, si esos datos sirvieron para judicializar, si sirvieron para vincular a proceso, no a lo mejor el señor juez de control los estime suficientes, prima facie, así, digamos, a primera vista, para aprobar el procedimiento abreviado. Pero luego, insisto en mi tema de que esa historia de los procedimientos abreviados sería impulsada por todo el sistema, empezando por los defensores. Si yo soy un defensor público con 200 casos, ¿qué es lo que a toda costa trataría de hacer? Pues salir claro, en tanto la forma más conveniente para mi defendido. Pero a lo mejor esa forma conveniente para mi defendido, pues pudiera ser la de un procedimiento abreviado, en tanto menos cargos, en tanto menos pena, en tanto que le permitiera la libertad. En los Estados Unidos de América, todo el sistema procura soluciones alternas, pero más bien procedimientos abreviados. Por eso nada más, como dije, el 5% llega a juicio de oralidad. Me parece que la presión mayor, además, para que se acepte el procedimiento abreviado, es que se le pone un término fatal, una etapa fatal. ¿Cuál? La de la apertura del juicio de oralidad. Mira. Te estoy ofreciendo esto. A ver, en vez de acusarte por tantos delitos, ¿qué te parece que te acuse por menos? ¿Qué te parece que este delito y con agravantes yo lo reclasifique para que te vaya mejor? Al final de cuentas, ¿quién va a poder resistir eso? ¿Quién va a poder resistir la advertencia de que si va a juicio de oralidad, ya ese trato no exista? Y para que en vez de ese beneficio, el juez de oralidad imponga una pena infinitamente superior. Eso es. Muy bien. Perdón, no sé si acabó la participación ahorita, Juan. ¿Es correcto? Sí, ok. Hay otra participación. Muchas gracias. ¿Cómo andamos de tiempo? Tú me dices. Bueno. ¿Damos cabida a todo? ¿Alguna otra participación? Sí. Perfecto. Maestro David Charles, adelante, por favor. Doctora Guillano, muchísimas gracias por la distinción. Es un placer, un honor estar aquí con todos ustedes. Con maestro y doctor Juan Velázquez, muchísimas gracias por todo lo que nos ha compartido. Sinceramente, las palabras sobran para poder reconocer justamente su brillante trayectoria y su brillante exposición. Tengo una cuestión que quisiera saber su opinión, por supuesto.
En los temas de debida diligencia empresarial, para lo que es la responsabilidad penal de las empresas, cuando el Ministerio Público llega a tomar la decisión de querer cerrar la operación de un establecimiento por considerar que la información a su criterio no es suficiente, y sin embargo la empresa sí tomó el control corporativo de poder capacitar a todo su personal para no incurrir por lo menos los dueños del negocio en esa falta de probidad, bueno, sucede que llega a cerrar el Ministerio Público alguna carpeta y decir, para mí sí, la empresa es responsable. Pero en este caso, habiéndose llevado a cabo el protocolo, ¿cuál sería su opinión, maestro, doctor, en este sentido? Bueno, a ver, el Ministerio Público tiene el fiscal, el Ministerio Público, el fiscal, todas las autoridades, sabemos bien, tienen arbitrio, no arbitrariedad. Y si esa determinación es inmotivada, infundada, pues obviamente podría recurrirse. Yo incluso les voy a sugerir algo a Sergio, nuestro amigo. Hace poquito, no mucho, di una plática sobre la responsabilidad penal de las empresas y particularmente de los empresarios. Con motivo ahora de las reformas fiscales penales que entraron en vigor el año pasado y que volvieron delitos de delincuencia organizada y contra la seguridad de la nación, los fiscales. Ok, entonces, yo sugeriría que dejáramos pasar un tiempo para que no los saturara y para que Sergio organizara otro evento así como este, donde me permitieran explicar ese tema, que creo que ya estudié muy bien y que probablemente pueda exponer mejor. ¿Sí? Bueno, doctor. Ya te comprometimos, Juan. Efectivamente, un tema, como lo dice el maestro Charles, ahorita con toda esta parte de compliance y la responsabilidad penal de las personas morales, hay muchas lagunas, muchas cosas que tenemos que aprender. Así es que, pues, mis palabras de agradecimiento, verdaderamente festejar el Día del Abogado contigo ha sido un lujo, ha sido un privilegio. A todos los participantes y en el caso también tuyo como invitado, ¿no? Les haremos llegar el reconocimiento de participación por haber estado esta tarde con nosotros, reconociendo el Día del Abogado, que como mencionamos, abogado, abogada, ya por el tema de derechos humanos, de la abogacía, como me decía sabiamente Lorenzo Lazo, la abogacía para generar una situación más incluyente. Estamos nosotros comprometidos con la justicia, comprometidos con la dignidad de las personas, con el respeto a todos los derechos que, bueno, en el sistema de justicia penal adversarial, como nos has comentado, hay mucho que hacer y mucho que trabajar. Yo le pediría al maestro Cuellar, si anda por ahí a nombre de la Facultad de Derecho de UNIVA, quien amablemente nos recibió en su plataforma, pudiera decir unas palabras de cierre. Y por mi parte, Juan, mi amistad, mi agradecimiento, mi respeto y nuevamente muchísimas gracias por hacer verdaderamente de este evento un festejo de la magnitud que siempre han sido todas tus participaciones. Así es que me aprecio, me afecto y ya te comprometimos para la siguiente en temas de compliance. Me gustaría simplemente hacer la observación respecto de Lorenzo Lazo. Es descendiente de un personaje que luego que vale la pena que todos nosotros estudiemos quién fue. Ya. Y ahora sí, vamos a cerrar. Gracias. De acuerdo. Paco Cuellar, si quisieras decir algunas palabras. Muchísimas gracias, doctor Arellano, Sergio. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Pues, doctor Juan Velázquez, muchísimas gracias. Para la Universidad del Valle de Temajac, plantel Querétaro, la verdad es un honor tenerlo en este día. Fue un lujo para nosotros que nuestros alumnos, nuestros docentes pudieran disfrutar de sus palabras. Dentro de nuestros docentes tenemos algunos que son jueces penales y la verdad con su elocuencia nos sirvió muchísimo para que también nuestros alumnos entendieran el antes y el después en esta situación de materia penal que todavía no acabamos de comprender. Muchísimas gracias, enhorabuena y espero que no sea la última.
de unas siguientes charlas para tenerlos como nosotros como anfitriones para que se puedan dar este tipo de situaciones. Muchísimas gracias a todos los que participaron, gracias a ustedes, y sí les agradeceríamos abrir nuestras cámaras para tomar una última fotografía. Faltan algunos por ahí, si pudieran prender sus cámaras, por favor, para la foto oficial, y con esto ya cerramos este evento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias a todos. Juan, nuestro aprecio y admiración. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.